Bienvenidos a Blender 3D para novatos. Estamos al video número 4. El tema a tocar hoy es la edición de objetos. Tenemos entonces nuestro visor 3D, tenemos seleccionado el cubo, acá tenemos a la monita, que de hecho lo vamos a eliminar porque nos está estorbando. No la necesitamos por el momento, así que en nuestro teclado presionamos la tecla suprimir o la letra X. Yo presioné suprimir y se desaparece, la hemos eliminado. De hecho acá no aparece tampoco en el outliner. Seleccionamos nuestro cubo entonces. Hoy vamos a aprender entonces cómo editar nuestros objetos. Como sabemos, Blender nos ofrece objetos predeterminados llamados primitiva, ya lo hemos hecho en los videos anteriores, dando clic acá en Add o Añadir y después en Mesh o Maya y seleccionando uno de los objetos o primitivas que tenemos acá, que son objetos básicos que nosotros podemos editar a nuestro antojo, irles dando forma sin necesidad de empezar desde cero. Tenemos entonces nuestro cubo. Antes de proseguir vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir acá en la parte derecha arriba donde está este icono que dice Overlays. Damos clic en la flechita, clic izquierdo en esa flechita que está a la par del icono de Overlays y vemos esta opción que dice Statistics. Está desactivada, la activamos con clic izquierdo. Y una vez que activamos esa opción que se llama estadísticas, acá en la parte de arriba izquierda podemos ver esto de acá. Luego de haber activado entonces las estadísticas, nos ha aparecido estos nombres acá. Esto de acá arriba ya lo conocemos, sabemos de que esta es la vista de perspectiva del usuario y esto sabemos que es el cubo, que es el que está seleccionado, y vamos a hablar un poco acerca de esto. Esto lo que nos está diciendo cómo está conformado nuestro objeto, es decir, el que tenemos seleccionado, que en este caso el cubo. Nos dice que está seleccionado un objeto de 3. Sabemos que tenemos 3 objetos porque tenemos una cámara, tenemos un cubo y después tenemos una luz. Luego dice que vértices. Vértice dice que son 8 vértices, es decir, 8 sobre 8. El primer número nos dice cuántos son los vértices que están seleccionados y el resto cuántos son los que tiene en total nuestro objeto. Lo mismo en las demás opciones como el de aristas o bordes, dice 12 de 12. Esto cambia así dependiendo la selección cuando estemos en el modo edición. Ya hablábamos que podemos seleccionar un modo de edición u un modo objeto, que es el que tenemos actualmente, que es en los dos modos que vamos a estar trabajando habitualmente. Decíamos que podíamos dar clic aquí para cambiar entre modos, o que podíamos presionar la tecla Tab o tabulador en nuestro teclado. Voy a presionar entonces la tecla Tab para pasar al modo edición. Que está seleccionado el modo de edición, entonces tenemos estos 3 iconos. Vemos que está seleccionado el primero, que se llama este icono sirve para editar nuestros objetos por vértices. El segundo es para editar nuestro objeto por aristas y el último para editar nuestros objetos por caras. Vamos a dar una definición de cada uno de ellos. Vamos a seleccionar el primero. Por cierto, tenemos atajos también para esto porque en realidad Blender tiene atajos para la mayoría de todas las opciones o iconos. De hecho, a veces tiene no solo uno, sino 2 y hasta 3. Pues estos iconos de acá también tienen sus atajos. Entonces este sería el número 1, este es el 2 y este es el 3. Es decir, que si yo presiono el número 1 estando en modo edición, si yo presiono el número 1 arriba de los números donde están las letras de mi teclado, vamos a cambiar entonces a este modo de edición por vértices. Si yo presiono 2 en mi teclado, voy a presionar 2. Pasamos entonces al modo de edición de aristas o bordes. Si yo presiono 3, paso entonces al modo de edición por cara o faces. ¿Qué diferencia hay entre seleccionar uno u otro? Bueno, vemos que cada vez que seleccionamos uno de estos modos de edición,
nuestro objeto cambia. Por ejemplo, en ese modo que estamos ahorita, que es el de vértice, podemos ver en las esquinas unos puntos que son llamados vértices. En un momento daremos la definición. Si yo selecciono el modo de edición de aristas o bordes, ya no tenemos los puntos o vértices, sino que ahora solamente vemos nuestro cubo con líneas de color oscuro. Podemos seleccionar entonces, dando clic izquierdo en los bordes o líneas o aristas. Si yo doy clic aquí, se selecciona entonces una arista o un borde. Si doy clic acá, es decir que la selección se hace por arista. Por cierto, la selección en los modos de edición se pueden hacer uno por uno o se pueden seleccionar, en este caso, varias aristas a la vez. Por ejemplo, si yo doy clic izquierdo acá y sin soltar el clic izquierdo arrastro, puedo entonces seleccionar 3 aristas de una sola vez. O lo puedo hacer una por una. ¿Cómo se hace la selección? Selecciono una arista. Una vez seleccionada una arista, entonces me voy a mi teclado, mantengo presionada la tecla Shift y luego de mantener presionada la tecla Shift puedo seleccionar cualquier arista que yo desee. Acá tenemos seleccionada 3, podemos seleccionar esta otra también. Tenemos seleccionada 4. En las estadísticas nos dice cuántas son las que están seleccionadas. Acá dice que están seleccionadas 4 aristas o bordes de las 12 que tiene en total mi cubo. Lo mismo es en el modo de caras y en el modo de vértices. Podemos hacer la selección una por una o encerrando los vértices, aristas o cara que queramos seleccionar, o podemos hacer la selección total. Acá, por ejemplo, en esto que hice yo de encerrar con clic izquierdo y arrastrando mi mouse, pareciera que en realidad están todas las caras de nuestro cubo seleccionadas. Pero si yo presiono la ruedita del ratón, la mantengo presionada y giro, puedo ver que entonces la parte de atrás, como no estaba visible, no se seleccionó. Igual la parte de abajo, la cara de abajo, igual de la de este lado. Eso también lo podemos verificar en las opciones que nos presenta las estadísticas. Acá nos dice que están seleccionadas 3 caras de 6, es decir que solamente las 3 que tenemos visibles acá están seleccionadas. Tenemos otras maneras de seleccionar todo sin necesidad de estar girando para seleccionar caras o vértices o bordes. Para ello ya aprendimos lo que hacían estos 4 iconos. Decíamos que el primero era para la vista de alambre, donde podemos ver toda la estructura, todos los bordes de nuestro cubo. Si yo nuevamente ahora doy clic izquierdo aquí en esa parte y sin soltar el clic arrastro, puedo seleccionar entonces, en este caso como estamos en el modo de edición de bordes, toditos los bordes. Y acá nos dice que están seleccionados todos los vértices, todos los bordes o aristas y todas las caras. Pero a veces cuando tengamos muchos objetos uno cerca del otro, quizás nos va a ser muy difícil seleccionarlo arrastrando, pues existe otro modo de seleccionar. Antes de proseguir, por cierto, estos iconos que tenemos acá, que ya decíamos que el primero era para la vista de alambre, que es la que tenemos actualmente. La segunda dijimos que era para el modo de vista de los objetos sólido, y el tercero decíamos que era para ver nuestros objetos en modo de vista de materiales, en el caso de que el objeto tuviera material. Y el último es para ver nuestros objetos en modo de vista renderizada. Este es el modo de vista que en ocasiones quizá va a durar un poco más en cargar, porque el programa tiene que renderizar o dar un breve renderizado de cada uno de los objetos, así que el programa va a necesitar más recursos, así que va
dilatar mucho más en mostrarnos toda la imagen completa, todo el renderizado de nuestra escena cuando tengamos sobre todo muchos objetos. El punto es entonces que cada uno de estos iconos tiene también su atajo, porque Blender tiene atajos para la mayoría de opciones e iconos. Incluso a veces no solamente tiene uno, sino que tiene 2 o 3. Entonces, para seleccionar con atajos estas opciones de vista de nuestros objetos, podemos presionar en nuestro teclado la tecla Z. Tenemos entonces nuestro menú, podemos seleccionar por ejemplo la vista de sólido y aquí ya ha cambiado la vista. Bien, volvamos entonces ahora a la edición por caras. Damos clic acá o presionamos 3 en nuestro teclado, arriba de donde están las letras en nuestro teclado, presionamos 3 y ya pasamos al modo de edición por caras. Pareciera que no hizo ningún cambio, pero vamos a pasar a la vista de objeto que se llama wireframe o vista de alambre. Acá sí vemos mucha diferencia. Si seleccionamos entre los modos el 2, que en este caso sería la de aristas, vemos cómo ha cambiado. Si seleccionamos el 1, que es por vértices, acá vemos que tenemos los puntos. 2 para aristas, podemos seleccionar bordes o aristas. Y 3 para caras. Algo curioso existe cuando seleccionamos por cara, tenemos unos puntitos al centro de cada una de las caras. Este es el centro de la cara. Si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar esta cara de acá enfrente, necesitaría o dar clic acá en cada uno de los iconos o estar por lo menos a cierta distancia para poder seleccionar esa cara cuando quiero hacer selecciones una por una. Es decir, que si yo estoy retirado de este punto en esta cara, por ejemplo aquí en esta esquina, y hago clic, por más que yo haga clic no se selecciona. Eso es porque tengo que estar a cierta distancia para seleccionar. Hagamos un ejemplo con esta. Estaba cerca de aquí, en esta de arriba. Ahora en esta de acá, vemos que ahí no puedo seleccionar, tengo que acercarme un poquito más. Así que tengo que estar cerca de ese punto que sería el centro de mi cara o dar clic encima de él. Lo mismo sucede cuando estamos en la vista, por ejemplo, de vértices, o damos clic en el vértice que queramos seleccionar o tenemos que estar cerca para que pueda ser seleccionado. Bien, entonces demos la definición de qué es un vértice. En el mundo 3D los vértices, es decir, cada uno de estos puntos, es la unidad básica que definen la estructura de un objeto. Es decir, para poder crear una superficie, por ejemplo, pasemos al modo de sólido. Es decir, que para poder tener una superficie que sea visible tanto para el usuario acá en el visor 3D, así como para la cámara en el renderizado, necesitaríamos tener al menos 3 vértices unidos entre sí y con una superficie que rellene la unión de los 3 vértices, los 3 puntos. Giremos un poquito esto. Es decir, que yo necesitaría tener 3 puntos para poder formar lo que sería, por ejemplo, un triángulo y que sea visible tanto para el usuario que está editando el objeto, así como para la cámara en el renderizado. De otro modo, no podemos tener algo que sea visible a nuestros ojos en el renderizado. Es decir, que si yo en un objeto solamente tuviera la unión de dos vértices, aunque fueran solamente 2 vértices, aquí nos aparecería que como un objeto, aunque no sea visualizado en el renderizado. Incluso podríamos tener solamente un vértice de este cubo, pero ya no veríamos nosotros toda la forma de nuestro cubo, pero acá estaría siempre apareciendo el nombre del cubo. Hagamos la prueba, seleccionemos todo. Dijimos que hay varios modos de selección. Una para seleccionar todos los objetos,
para seleccionar todos los vértices podemos presionar en nuestro teclado la tecla A. Una vez que presionamos la tecla A se selecciona todo nuestro objeto, ya sea que estemos en modo vértices, en modo de aristas o en modo de caras. Entonces, supongamos que queremos eliminar todo el resto de vértices. Me voy entonces a mi teclado, presiono la tecla Control, la mantengo presionada y selecciono este vértices, dando clic izquierdo, manteniendo presionado el clic izquierdo y arrastrando para encerrar ese vértice. Se ha deseleccionado este vértice, entonces los demás están seleccionados. Y eso lo sabemos también por nuestras estadísticas. Como estamos en el modo vértices, acá nos dice que tenemos seleccionados 7 vértices de 8 en total que tiene. Es decir, que hemos deseleccionado 1. Si yo presiono en este momento X en mi teclado para eliminar los demás vértices, tenemos la opción acá de eliminar. Presioné X para que me apareciera esta opción y le doy en eliminar vértices. No ha desaparecido todo el cubo, pero en realidad nos quedó un vértice. Y si nos fijamos en el outliner, sigue apareciendo el nombre del objeto que teníamos o que tenemos, que es un cubo, porque fue lo que agregamos, pero no tenemos toda la estructura porque hemos eliminado los demás vértices. Entonces necesitaríamos, como decía, tener al menos 3 vértices para poder formar una superficie que sea visible tanto para el visor 3D como para el renderizado. Presionemos entonces en nuestro teclado Control más Z para deshacer la acción que hicimos de borrar. Control Z y listo. Ya tenemos entonces nuevamente nuestro cubo. Ya dimos entonces la definición de lo que es vértices. ¿Qué es entonces aristas? Arista es simplemente los bordes de una superficie, de un polígono o como quieran llamarle. En este caso tenemos una cara, pero bien podríamos haber tenido un triángulo, y no necesariamente tiene que ser un triángulo o cara. Entonces, como decíamos, podemos seleccionar entonces ahora por aristas, y si llevamos entonces la misma secuencia que aprendimos acerca de los vértices, que decíamos que en cada esquina hay un vértice, en este caso, digamos en esta cara de nuestro cubo, quiere decir entonces que la unión de un vértice que con otro vértice forma lo que es un borde o una arista. Es decir, que cada vez que nosotros estamos seleccionando una arista en el modo arista, lo que estamos seleccionando es 2 vértices. Así que da igual entonces seleccionar esto que seleccionar 2 vértices. Si yo me paso a vértices, vemos que tenemos seleccionado 2 vértices. Si yo selecciono ahora estos dos, tenemos seleccionado 2 vértices y me paso acá, igual entonces está seleccionado. Casi no se ve el color. Vamos a ponerlo en modo Warframe para que se vea. Y vemos que tenemos seleccionado en modo aristas. No es lo mismo si yo quisiera si yo paso al modo de caras. Necesitaría tener entonces 4 vértices, los 4 vértices al menos de aquí arriba, para decir que tengo seleccionado la cara. Si yo me paso al modo de edición por vértices y selecciono estos 4, tengo seleccionado 4 vértices, y acá me dice que tengo seleccionado una cara. Aquí tengo seleccionado entonces 4 bordes o aristas. Tanto los vértices como las aristas como las caras podemos editarla una por una o en conjunto. Hagamos un ejemplo en el modo de edición de vértices. Seleccionemos por ejemplo este vértice. Tenemos seleccionados este vértice. Vamos entonces a extruirlo. ¿Qué es la extrusión? Se preguntará alguien. Bueno, la extrusión no es nada más
que hacer una extensión de ya sea de un vértice, que es esto que tenemos acá seleccionado, o una arista o borde, sea cual sea, o de una cara. Pasemos entonces con el ejemplo. Si yo vengo entonces y hago uso de lo que aprendimos en video anterior, ejemplo la de mover. Si yo presiono G, que es el atajo, y le doy mover, podemos observar que yo puedo mover a mi antojo el vértice seleccionado. El o los vértices seleccionados, porque si tengo varios seleccionados, son esos los que van a reaccionar a la acción que yo estoy haciendo. En este caso es solamente la de mover. Doy clic derecho para que el punto o vértice se quede a donde estaba anteriormente. Por cierto, algo que quizás no he dicho es que cuando uno está llevando a cabo una acción como esta de mover, si yo doy clic derecho, el vértice seleccionado en este caso va a volver a la posición inicial, es decir, a la forma cuadrada que tenía la cara. Sin embargo, si doy clic izquierdo, el vértice quedará en esa posición en donde yo esté dándole el clic izquierdo. Así que tenemos que tener mucho cuidado a veces, aunque en la mayoría de ocasiones podemos presionar control más Z para deshacer la acción que acabamos de hacer. Damos clic derecho entonces para volverlo a su punto. Entonces, una vez ya la definición, lo que es extruir, que es nada más que extender un vértice, una arista o una cara de nuestros objetos en el que estamos editando, vamos a proceder entonces a hacer una extrusión para ver cómo funciona. Con mi vértice seleccionado y en el modo de edición, obviamente solamente se pueden hacer las selecciones de edición. Vemos que en nuestra barra de menú aparecen otras opciones que no aparecen en el modo objeto. En el modo objeto solo aparecen 4 nada más, pero en el modo edición nos aparecen otras más como esta de acá y estas otras. Esta es para cuando estemos trabajando la edición por vértices, que es en este caso, es decir, cuando estemos en este modo. Cuando estemos en este, pues vamos a utilizar este que se llama Edge, que es la edición por aristas o bordes, que sería en este caso el segundo, y el tercero, que es el de cara, pues es en faces. Entonces, como estamos en el modo de edición por vértices y tenemos un vértice seleccionado que podemos modificar, damos clic donde dice vertex o vértices, ahí nos presenta que el atajo es control más B. Si no queremos estar dando clic acá arriba, damos clic izquierdo entonces y tenemos en la opción que dice aquí extruir vértice, extrude vértices, aunque no lo dice. Bueno, aquí en la E mayúscula tiene una rayita abajo. Esto quiere decir que ese es el atajo de esta opción. Demos clic entonces izquierdo, listo, movemos el mouse y podemos ver cómo se ha desprendido un vértice o un punto desde el punto que teníamos seleccionado. Eso se llama extruir o extender, pues en este caso extendimos un vértice. La extrusión siempre va a estar unida a aquel vértice, borde o cara del que saquemos la extrusión. Ahorita lo estoy moviendo libremente, pero yo puedo decirle a Blender en qué eje quiero que la extrusión se mueva. Si yo presiono en mi teclado la letra Y, aparece entonces nuestra línea verde que corresponde al eje Y y podemos mover nuestro vértice solamente en ese eje. Si presiono X, pues solamente en el eje X. El punto casi no se ve, el vértice. Si le digo que Z, pues en Z. Démoslo entonces nuevamente en Y y vamos a moverlo un poquito. Damos clic izquierdo para aceptar esa acción. Ya sabemos que si doy clic derecho, el vértice vuelve a su punto de origen, de donde fue extruido. Y para dar un ejemplo, vamos a dar mejor clic derecho. Demos clic derecho
Listo. Aquí pareciera que solamente hay un vértice en la esquina. Por ejemplo, si doy clic aquí afuera y se deselecciona, pareciera que solo hubiera uno, ¿verdad? Pero como ya hicimos la extrusión y dimos clic derecho, la extrusión o la copia del vértice en realidad quedó encima del otro. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, primero porque sabemos que hicimos la extrusión, la opción acá de extruir. Y segundo, porque como sabemos nuestro cubo está compuesto de ¿cuántos vértices dijimos? 8. 8 vértices. Pero como extruimos, podemos ver acá en la opción de las estadísticas de vértices que dice que tenemos 9. Quiere decir que tenemos un vértice de más. Si yo selecciono el vértice acá, presiono G para mover, podemos ver que tenemos el vértice que hemos extruido ahí, aunque pareciera que no. Por eso es muy importante tener en cuenta entonces que cuando llevemos una opción, tenemos que tener en cuenta si vamos a presionar el botón derecho o el botón izquierdo. El botón derecho ya sabemos que vuelve a la posición original, ya sea la extrusión de vértice o la arista o la cara. Pero si damos clic en izquierdo después de haber movido, podemos ver entonces que sí que hemos hecho la extrusión. Seleccionamos entonces el otro vértice, damos clic izquierdo, sabemos que está seleccionado el otro, el que ha salido del original, porque en esta vez no vemos que estén coloreadas las líneas de anaranjado. Podemos verlo acá, que cada vez que seleccionamos un vértice se colorean las líneas. El color no llega hasta acá porque solamente tenemos seleccionado aquí y lo mismo en los demás lados. Pero si tuviéramos seleccionado estos lados, las líneas llegarían, el color llegaría hasta cada uno de los puntos o vértices. Entonces seleccionamos, aquí tenemos seleccionado el vértice original y acá el vértice que hemos extruido. Presionemos G, entonces movemos el vértice y ahí lo tenemos. Presionemos Enter para dejarlo ahí en esa posición. Presionemos Enter o presionamos el botón izquierdo del ratón y listo, ya nos quedó el vértice que hemos extruido. Bueno, una vez que tenemos el vértice, como tenemos el vértice seleccionado, algo que hay que tener en cuenta que las extrusiones se pueden hacer individualmente, es decir, punto por punto, vértice por vértices, o en un conjunto de vértices si lo deseáramos. Creo que ya había dicho eso, pero vamos a hacer la prueba. Tenemos entonces seleccionado nuestro vértice, presionemos la tecla suprimir para eliminarlo, le decimos acá en la opción de borrar, delete, eliminar vértice porque estamos trabajando en el modo de vértices y hemos borrado nuestro vértice y lo sabemos porque acá dice que tenemos 8 que son con los vértices con los que está conformado la estructura de nuestro cubo. Vamos a seleccionar entonces ahora 2 vértices. Vamos a seleccionar esto encerrándolo los dos y vamos a dar nuevamente extruir, pero esta vez en lugar de irnos acá arriba y dar clic en extruir vértices, vamos a usar el atajo. Con los dos vértices seleccionados entonces presionamos la tecla E, que es el atajo de extrude o extruir. Presionamos en nuestro teclado, movemos nuestro mouse y aquí tenemos entonces la extrusión que hemos hecho de nuestros dos vértices seleccionados. Damos clic izquierdo para dejarlo allí y sucede algo muy curioso. Y yo sé que alguien va a decir algo al respecto. Vamos a pasar al modo sólido. Presiono Z en mi teclado y selecciono sólido. Y en este caso veo que es muy distinto extruir un solo vértice que extruir dos vértices que están conectados entre sí. Ahora nos apareció una superficie. Si yo selecciono, por ejemplo, este vértice, presiono E para extruir y extruyo mi vértice. Luego hago lo mismo con este otro. Presiono E para extruir
y muevo, podemos notar entonces como este vértice no está unido con este otro vértice, no forman un conjunto que podría darnos la superficie de una cara, como es en el caso que hicimos acá. Esto mismo que hicimos acá de esta superficie la podemos hacer incluso si trabajáramos en el objeto, en el modo de edición de aristas. Pero como decíamos, la unión de dos vértices es básicamente una arista. De esas vamos a eliminar entonces este vértice, eliminar vértice y eliminar vértice. Bien, esto de acá creo que también lo vamos a borrar. Ya quedó el punto entonces. Por cierto, esta superficie sí ya sería visible en nuestro render, así como la estamos viendo aquí. Borremos estos dos vértices seleccionándolo primero, presionamos la tecla suprimir, le damos eliminar vértice. Tenemos entonces nuestro cubo como aparece originalmente. Seleccionamos entonces el modo de aristas o bordes. Si yo selecciono una arista, digamos que esta vez selecciono esta de acá, presiono entonces la letra E en mi teclado, que es la letra o atajo para extruir. Presiono E, muevo mi ratón, puedo ver entonces que se ha desprendido o se ha extendido una superficie desde la arista que tenía seleccionada y que he extruido. Le decimos que la extrusión se lleve en el eje Z para que se mueva para arriba y la dejamos ahí con clic izquierdo. Vamos a extruir dos lados o bordes o aristas a la vez. Vamos a seleccionar esta. Presiono la tecla Shift, la mantengo presionada, Shift, y luego doy clic en la otra arista. Presiono, me giro un poco, presiono E en mi teclado, muevo el ratón, le digo que se mueva solamente en el eje X para que sea uniforme y recto el movimiento de la arista que hemos extruido, y ahí tenemos. Control más Z para deshacer estos pasos que hemos hecho. Y listo. Ya tenemos nuestro cubo con sus 4 vértices, sus 12 lados y sus 6 caras. Pasemos a la edición por cara. Damos clic entonces en edición por cara o faces. Y ahora entonces podemos seleccionar nuestro objeto por caras. En caso de que esto no fuera una cara, fuera un triángulo, pues la cara también, el triángulo también es una cara. Bien, entonces la instrucción funciona igual en cada uno de los modos de edición, ya sea en vértices, aristas o caras. Obviamente son bastante distintas, sí, pero siempre se usa el mismo atajo. Si yo con esta cara seleccionada le digo que quiero extruir esta cara, presiono entonces la tecla en mi teclado, se ha extruido. Si yo muevo mi ratón, podemos ver cómo estoy extendiendo esa cara desde la original. Doy clic allí para dejar esta cara ahí. Seleccionamos ahora nuevamente, digamos esta de acá, igual le digo extruir, presiono E entonces y ahí tenemos entonces extruido. Si yo paso en este caso al modo edición, básicamente se ve como un cubo que en realidad está escalado en el eje Y, porque no vemos ningún tipo de división en él, a menos que editemos de otro modo. Alguien pensaría que este sería un simple cubo, pero si vemos acá en las estadísticas, ya nos dice cuánto es los vértices, lados o caras con los que está conformado nuestro cubo. Ya no es un simple cubo porque ya no tiene las 6 caras, por ejemplo, ahora tiene 14. Volvamos al modo de edición. Ahora seleccionemos esta cara de arriba, o
podríamos seleccionar, digamos, esta. Mantengo presionado Shift y selecciono esta otra cara. Giramos un poquito con la rueda del ratón presionada, lo soltamos ahí. Presionamos en nuestro teclado entonces E para extruir. Movemos el ratón un poco para arriba y vemos que podemos extruir no solo cara por cara, sino un conjunto de caras, tantas caras como tengamos seleccionadas. Damos clic izquierdo para dejarla ahí y listo. Para finalizar vamos a dar un último ejemplo. Vamos a dejar solamente seleccionada esta cara. Las extrusiones se pueden hacer no solamente para moverse, ya sea en cualquiera de los ejes, porque de hecho una extrusión incluso puede quedar en el mismo punto. Si yo, estando con esta cara seleccionada, presiono E, si muevo mi mouse podemos ver que él se mueve. En este caso nos aparece predeterminado el eje Z, aunque yo puedo cambiar dónde se puede mover, que en el Y o en el X. Bueno, pues está en el Z. Las extrusiones pueden hacerse hacia afuera o hacia adentro, como en este caso lo estoy haciendo a la parte de abajo. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos clic derecho para que la extrusión esta quede en el mismo punto de origen. Clic derecho. Una vez hecho esto, la extrusión, presionamos en nuestro teclado la S, que ya sabemos que es para la opción de escalar. Presiono S entonces. Aparece nuestra flechita y ahora puedo mover entonces el mouse ya sea a la derecha para escalar hacia afuera o hacia adentro. En este caso voy a hacerlo hacia adentro. Más o menos ahí. Doy clic izquierdo para aceptar esa acción y listo. Tenemos una extrusión. Obviamente se añadieron estas caras nuevas. En nuestra estadística aparece ahora más caras. Entonces, teniendo esta cara seleccionada, nuevamente presiono E y ahora en vez de moverme hacia arriba me voy a mover hacia abajo. Doy clic izquierdo para aceptar la acción y acá podemos ver entonces como una pileta o algo así. Si yo quiero puedo seleccionar caras como hicimos en la ocasión pasada, con Shift presionado podemos, digamos, esta otra también. Ahora vamos a seleccionar 3, le vamos a dar extruir, nos movemos hacia arriba y ya tenemos la extrusión. Una vez que tenemos una extrusión hecha, como es de suponerse, podemos editarla individualmente. Si yo selecciono solamente esta cara, puedo hacer muchas cosas con ella. Puedo escalarla, digamos, si yo la quiero escalar, por ejemplo, en el eje, presiono S en mi teclado de escalar y después presiono el eje, que en este caso sería Y, y entonces puedo escalar esta cara en ese eje. La soltamos ahí con clic izquierdo. Ahora le digo que se escale en el eje X, entonces presiono S de escalar y X para decirle que es en ese eje que se va a escalar. Vemos cómo creamos una punta como de un capitel o algo así. Y básicamente eso es la edición de objetos, en este caso de caras. Eso va dependiendo de la imaginación de cada usuario. Las cosas que puede hacer o modificar o crear son infinitas, pero para eso se necesita un buen conocimiento. Bien, creo que esto sería todo por hoy. Ya hemos aprendido entonces cómo editar en los 3 distintos modos que tenemos acá, en vértices, en aristas o en caras. Para el próximo video ya vamos a empezar de lleno entonces con lo que es el modelado de nuestra escena de laboratorio. Gracias por ver el video entonces y hasta otra ocasión. Chao.